Yo estoy, la verdad, muy en shock porque pues esto de que Dakota Fanning ya sea mamá me parece muy impresionante. Luz ya tiene 31 años. Yo me acuerdo de ella cuando saltó un poco a la fama quizás por Yo Soy Sam, ahí en Sí. 2001. Te acordarás, junto a Sean Penn, una película pues muy linda, dolorosa, pero importante también en su momento. Sí, fíjate que la recuerdo de ahí, la recuerdo muy bien de Uptown Girls, que creo que hace un papel maravilloso con ay, ¿cómo se llama esta actriz? Eh, Uptown Girls, el de una niña que su papá cae en coma, es hija de un productor musical buenísimo y tiene su babysitter es una chica, hija de un músico, que se queda huérfana y que se gasta todo su dinero. No sé si te acuerdas, pero No me a mí me acuerdo, parece. estoy tratando de acordarme de la otra actriz que Brittany, se llama Brittany Murphy, Brittany Murphy. Murphy. Sí. Sí, se acostumbra a verla como niña chiquita y de pronto dices, ups, ¿en qué momento? ¿En qué Y momento? Y bueno, la verdad es que aquí lo hace muy bien también. Ahorita les daremos más referencia de qué pasa con ellos, con así ellas. es. Y bueno, el otro actor que quizás también es ya bastante conocido es Michael Peña, que vemos acá Ajá. abajito, que hace al detective Alcaraz. Ahorita les contaremos también un poco más de estos personajes, pero bueno, como les contábamos, es una adaptación de esta novela, All Her Fault, el mismo título en inglés, de esta autora, Andrea Mara. ¿De qué trata? Y la verdad es que entra bastante rápido en tema, ¿no? El personaje principal es Marisa Irving, que es este personaje que interpreta Sarah Snook. Es una madre de familia, de una familia bastante acomodada. Tienen un hijo único y bueno, pues la vemos yendo a buscar a su hijo. Ella, pues como todas las mamás, eh, le dio permiso de ir a jugar a casa de otro amiguito y entonces va a recogerlo, llega a la dirección de esta otra familia, toca la puerta y resulta que no es la casa. Y entonces la pregunta que empieza a saltar, y creo que a todos nos contagia un poco, seamos padres o no, de, bueno, ¿y dónde está el niño? ¿Qué pasó con el niño? Ella empieza a llamar por teléfono, no le contestan, empieza a buscar a otras mamás para tratar de encontrar a la mamá, a la familia donde está su hijo, y pues ahora sí que nadie sabe, nadie supo, es un tanto un misterio dónde está el niño y por eso me parece tan importante además el título en inglés, porque pues todo parece indicar que es la culpa de Marisa, ¿no? Porque no preguntó, no investigó bien, no verificó y entonces el que el niño se perdiera es culpa de ella y además es culpa de ella porque pues es una mujer que trabaja, ¿no? Y entonces no se dedica a su hijo en cuerpo y alma, quizás, ¿no? Y pues cómo, ¿no? ¿Cómo se atreve? Quizás, ¿no? Porque si no trabajara, esto no habría sucedido. Digamos que ese es un poquito el planteamiento. Ya saben que vamos a tener que hacer spoilers y spoilers importantes un poquito más adelante, pero son muy necesarios. Si ustedes ya vieron la serie, bueno, pues seguro esto hará más sentido todavía. Y si no, créanos que prometemos que van a disfrutar más la serie. ¿Cómo te fue a ti en principio, Luz? Cuéntame. Me voy a decir que lo tuve que ver en dos sesiones, porque a mí me pareció sumamente perturbador. O sea, yo sí tengo hijos y también, pues he sido mamá que trabaja, pero es tremendo. O sea, llegas a la casa, te abre una señora mayor y te dice, pues esta sí es la casa, pero aquí no, no sé ni de quién me están hablando, ¿no? Fíjate que ya dije, no, esto lo dejo para un reto que tenga ya mejor, mejor humor, ¿no?
Supuestamente, pues la mamá le escribe en el chat. Esa es una de las cuestiones, ¿no? La mamá le pidió permiso en el chat y le dijo, me lo voy a llevar a jugar, si estás de acuerdo, shalala, 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 la dirección es esta. Y pues resulta que el otro le dice, sí, cómo no, porque se conocen del colegio, se han visto. Y de pronto, pues el niño no está y no es ahí donde debe estar. Fíjate que a mí me gusta mucho esa escena. La persona que le abre la puerta, que en la serie se llama Esther Bauer, que es un personaje secundario, pero un personaje muy pesado. Este, lo toma con una serenidad y con una calma. Es No te decir, preocupes, ahorita va a aparecer. yo no me esperaría nunca una reacción así, ¿no? Porque quizá en otro momento alguien, pues está usted loca, le cierra la puerta y le dice, pues aquí no es ni nada, ¿no? Vuelva a hablar por teléfono, haga tal cosa, con una calma y una tranquilidad que dices, ay, pues ¿qué está pasando aquí, no? Y, Ecuánime. es, y la cuestión es esa, ¿no? Está ahí ese sentido de, pues, si tú te hicieras cargo todo el tiempo y no dejaras que la niñera fuera por el niño y cómo estás seguro de esa niñera, etcétera, 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 esto no habría sucedido, ¿no? Y pues ella va cargando mucho eso, porque todo el tiempo está pensando que fue el descuido de ella el que detonó toda esta situación, cuando pues al paso del tiempo te das cuenta que no necesariamente. Claro, porque además sí hay un subtexto importante, ¿no? Lo vamos viendo a lo largo de la temporada, que no es una serie, como les comentaba, es una serie limitada, así que si de repente les estresa esto de va a venir una temporada 2, temporada 3, esta no va a tener más temporadas, solamente son 8 episodios de alrededor de una hora, ¿no? Y constantemente va habiendo esta recriminación, ¿no? Del esposo por ahí o del grupo de padres, incluso cuando esto sale a los medios, hay esta cuestión por ahí, sí, como muy por abajito del agua, ¿no? En este sentido de, está permitido que las mujeres trabajen, pero, ¿no? Pero, ¿no? Esto pone varios riesgos y que incluso lo plantean con el otro personaje principal femenino, que es el personaje de Dakota Fanning, justamente, que también las vemos y que me parece algo muy importante que hace la serie, ¿no? Poner sobre la mesa estas cuestiones de las diferencias entre géneros, entre roles, ¿no? Porque vemos como ellas están más que están acostumbradas, tienen que preparar al niño, llevarlo a la escuela, pero también ser profesionales, llegar a tiempo y barajear una serie de cuestiones que no se les demandan de la misma manera a ellos. Claro que sí. Es decir, es que si tú quieres que trabajar es una opción porque tú tienes realmente quien te respalde, ¿no? Tú quieres hacer una carrera, pues es tu opción, pero tienes la responsabilidad del niño. A mí me gusta mucho el personaje de Jenny, porque también es Jenny, que es el personaje de Dakota Fanning, pues muestra una mujer de carrera, una mujer que también se ocupa de las dos cosas. Y pues la parte más escalofriante, pues es precisamente que a la larga descubren que es la niñera de ella quien recogió al niño y quien de alguna manera avisó que iba a ir a jugar a su casa, haciéndose pasar por Jenny. Y entonces empiezan a decirle, pues ni vayas, ni hagas, y busca el abogado porque te van a demandar, porque tú tuviste la culpa, porque no sé qué. Y Jenny que es algo que me parece muy interesante, porque decide solidarizarse con Marisa. Es decir, decide ir a plantar la cara cuando todo el mundo de pronto quiere evadir la responsabilidad y blindarse ante lo que pasa. Creo que eso me llamó muchísimo la atención. Ella decide presentarse en la casa de Marisa y decirle, pues sí, mi niñera fue la persona que recogió a tu hijo, pero yo nunca me enteré, nunca me dijo y yo estoy aquí para lo que tú necesites. Y uno dice, ay, en lugar de negarlo, lo enfrenta y creo que también eso genera
pues también un cierto respaldo, una cierta complicidad, porque tú ves el personaje de Marisa, pues prácticamente solo contra todo el mundo, ¿no? Ella es la que debería saber qué es lo que está pasando. Y cuando uno empieza a ver las reacciones que hay alrededor, pues sí también, yo creo que como lector o como una persona que está como espectador de esta serie, yo por lo pronto dije, aquí hay algo que no me checa. Yo creo que a esta mujer además, a Marisa me la están gaslighteando, haciéndola sentir responsable, culpable de algún tema que, que no le toca a ella, pero no sé cuál sea. Creo que esa es una de las partes que te va detonando un hilo conductor muy interesante en esta serie. Porque además juega mucho, tú lo decías, hay algo ahí escondido que ahorita les vamos a ir contando un poquito más, eh, pero que también le juega al propio personaje de Jenny, ¿no? Porque de nueva cuenta, por eso me gusta el título en inglés, porque es All Her Fault, ¿no? Y de nueva cuenta pareciera que es toda la culpa también de Jenny, porque Claro. no checó bien los antecedentes de esta chica, porque estuvo descuidada, ¿no? Porque está tratando por ahí, ella trabaja en el mundo editorial, ¿no? Y entonces porque no le dio, eh, no equilibró bien sus prioridades, ¿no? Entonces hay esta culpabilidad ahí que se va hacia ellas, que en un principio, y creo que eso es algo interesante que resuelve bien la serie, ¿no? Porque en un principio pareciera que estas mujeres van a quedar contrapuestas, ¿no? Sí. Y que va a ser como esta cuestión de vamos a echarnos la culpa una a la otra, y afortunadamente no es así, más bien ellas acaban uniéndose para pues tratar de desentrañar qué pasó con el niño. Digo, ya Luz les dio aquí una pista de todo esto tendrá que ver con la niñera, que además, déjenos darles una pistita también ahí, algo más. El final del capítulo 1 justo nos muestra estas fotografías y nos dice, uno de estos personajes tiene que ser el responsable, y entonces aquí tenemos desde los papás, los tíos del niño, Jenny, las niñeras que están ahí en las esquinas, en la parte inferior, un amigo de la familia. Y además algo que hace muy bien la serie, porque digamos que en ese sentido está un poco como en este tono de White Lotus, pero sin llegar a los extremos de The White Lotus, pero todos parecen pues ser personas muy correctas, muy adecuadas, y cada capítulo nos irá mostrando pues qué hay detrás de cada uno de ellos y qué intenciones pudieran haber tenido, y que pues nada es tan perfecto y que en realidad no es toda la culpa de ella o de ellas, ¿no? Sino que hay más cosas alrededor. Oye, ¿qué te parece si hablamos, para irles dando un poquito, vamos a irles platicando un poco de estos personajes? Ya les contamos un poquito de Marisa, pero ¿qué te parece si hablamos un poco de este matrimonio? Porque Ay, Dios mío. para que ustedes se identifiquen quiénes son los padres de este niño que ha desaparecido, ¿no? Entonces ya les hablamos un poquito de Marisa y luego tenemos a Peter, que es su esposo. Híjole, el Peter. Ay, Dios mío. Hijo, qué personaje tan denso y tan tremendo. Yo creo que, pero además, ¿cómo te diré? O sea, es un personaje que agrede psicológicamente todo, todo, todo. Muy O sea, al controlador. parecer es muy cool, muy centrado, muy equilibrado. O sea, no pierde los estribos y demás, pero, pero es impresionante. O sea, cuando yo dije, es que yo creo que le está gaslighteando, porque esa fue una de mis conclusiones por ahí del capítulo 3. O sea, es porque él de alguna manera se ve demasiado poco desafectado en esa situación, al menos en sus características y en sus acciones, ¿no? Después vas descubriendo que es alguien que quiere mantener a su alrededor a toda costa una cierta forma de control,
que no solo está en relación con su esposa, sino también está en relación con sus hermanos. O sea, el personaje es muy fuerte porque él quiere de alguna manera seguir siendo el que a partir de las debilidades que pudieran presentar el resto de su entorno familiar, pues él es el salvador, es el rescatador, es el que resuelve todo y en esa función espera que se le valide, ¿no? Porque pues sí, efectivamente uno ve los perfiles de los hermanos y dice, ay, qué cosas. Eh, la hermana es una alcohólica en recuperación, el hermano menor, pues es una persona con una discapacidad física, producto de un accidente que tuvo en la infancia y del que supuestamente la hermana fue responsable. Y entonces, pues, y el hermano es así como el que los acepta con todas sus fallas, el que los acoge, al que ellos necesitan para tener el universo en orden. Y pues su mujer también está un poco en esa dinámica, ¿no? De que no te apures, cariño, yo me hago cargo, ¿no? Y en ese yo me hago cargo hay un secreto y hay una violencia entremetida que uno dice, bueno, aquí hay una cadena de cosas que no les permiten ni actuar ni ser, porque cualquier elemento de autosuficiencia, pues de alguna manera será cooptado por el personaje de Peter, ¿no? Que es el marido de Marisa. Oye, y que es un personaje además que maneja mucho esto de es pasivo-agresivo, digamos, ¿no? Porque siempre está funcionando un poco en esta perspectiva que cuando lo conocemos uno piensa en, es este hombre muy en control que quiere ayudar, que parece siempre, pues no sé si llamarle como tener este complejo Sí, o esta característica de héroe, de salvador de todos, ¿no? así es. Es un hombre exitoso económicamente, les va bastante bien, tiene una casa muy linda, o sea, claramente desde el principio vemos que tienen una buena situación económica. Bueno, ya lo decía Luz, imagínense qué tan buena es esta situación económica que mantiene a la hermana y mantiene a la Uh-huh. hermana, ¿no? Así es. Y bueno, además ellos tienen una vida bastante cómoda, ¿no? Y entonces empezamos a ver un poco cómo estas relaciones familiares no son, pues, para nada sanas, porque realmente él funge como una suerte de padre de sus hermanos, Uh-huh. ¿no? Y llega a extremos de querer controlar o decidir en relación a cosas que van más allá de lo, bueno, que ya no tendría que estar resolviendo para sus hermanos en principio, porque Así sus es. hermanos son adultos. Algo que me gusta también mucho de la serie es que incluye actores e incluye condiciones y situaciones que no necesariamente vemos siempre retratadas en la pantalla. Y lo Uh-huh. menciono porque tú ya hablabas de su hermano, del hermano menor, que es Brian Irving, Uh-huh. interpretado por Daniel Monks. Y Uh-huh. este actor, igual que su personaje, tiene una discapacidad, ¿no? De hecho, este actor tiene hemiplegia, ¿no? Sí. Me gusta mucho que esto suceda porque nos da oportunidad de ver eh, actores y personajes que no siempre están retratados en la pantalla grande y la relación que pudiéramos generar quizás con alguien en nuestra familia o alguien cercano que esté en una condición así, ¿no? Que por ejemplo aquí gran parte de las discusiones de repente están en, él puede caminar con ayuda de muletas, pero eso le ocasiona cierto dolor. O si no, Sí. se puede mover con una silla de ruedas o con un carrito y tener quizás pues ciertos retos de movilidad porque pues necesita espacio para moverse, ¿no? Pero tener más comodidad, ¿no? Y de repente hay un poco como estas discusiones de qué quisiera él y qué Uh-huh. quisiera el hermano y cómo esto mejor.
Y claro, está alrededor toda la cuestión que es un elemento muy importante para la historia, que creo que ese no se los vamos a spoilerear, No. pero que es como esta cuestión del pasado y de culpas que pudiera haber alrededor de por qué un Sí. miembro de la familia tiene, que vaya, aquí hay un accidente, eso sí se los podemos decir cuando son niños, Ujú. pero que incluso, ¿no? Pudiera ser cuando padres de familia tienen un hijo con discapacidad y que haya como esta culpabilidad, ¿no? De si eran mis genes o no y demás, ¿no? Como cómo quedan resueltas y cómo se abordan todas estas cuestiones en una familia. Fíjate que ese punto es bien interesante porque el hermano mayor, Peter, como que no le permite usar la silla de ruedas, no lo deja entrar a con la silla de ruedas a su casa, porque dice que él puede caminar. Y es precisamente esa cuestión de decir, oye, pues yo ya no tengo 10 años, no soy tu hijo, yo puedo tomar mis propias decisiones y tengo que vivir como me siento cómodo. Muchas veces uno hace el papel de duro hasta el extremo pensando que puede haber una remediación de esa condición cuando en realidad pues no permites a la persona con discapacidad tomar sus propias decisiones, ¿no? Incluso lo que tiene que ver con la movilidad. Y efectivamente algo que destaca en la serie, pues tiene que ver esta inclusión de personajes con discapacidad, porque no únicamente tenemos el, aquí a este personaje, sino también al hijo del detective Alcaraz, que también genera una serie de elementos morales bien interesantes. O sea, el detective Alcaraz es un profesional, es un detective, él le toca ir uniendo los hilos de la historia, buscando, indagando, porque pues ahí siempre hay algo después. Y tiene un hijo al que requiere atención especial en una escuela especial, eh, que además pues ves todo el desgaste de la familia porque pues él y su esposa se turnan para los cuidados, para llevarlo a la escuela, para recogerlo de la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues también llega un momento en que lo ponen en un dilema moral muy interesante, que pues es un hilo de la historia distinto, pero me parece muy importante el planteamiento de decir, pues sí, todos tenemos problemáticas, todos tenemos pues una integración familiar diferente, todos tenemos necesidades y, y es cierto que muchas veces las instituciones no logran satisfacer estas necesidades y la carga viene mucho hacia las personas que se encargan del cuidado porque, y que muchas veces además ejercen doble función, ¿no? Es una historia pequeñita, pero yo creo que es una historia muy significativa, porque en un momento dado, tampoco vamos a hacer spoiler, pero lo va a llevar también a tener un dilema moral, que tiene mucho que ver con la visión de profesional que tiene Alcaraz y las necesidades que tiene su familia. Claro, porque hay una necesidad que me parece muy legítima y que creo que es una necesidad. Tú mencionaste la palabra cuidado, ¿no? Uh -huh. Y que la pienso mucho en el hijo del detective, en el hermano menor, en los hijos, incluso en las personas que queremos, ¿no? Sí. A veces tienes un poco esta cuestión de querer proteger a la otra persona, ¿no? Y no nos damos cuenta en estos límites de cómo le ayudas a la persona, cómo la cuidas, cómo quizás ya caes en una cuestión de sobreprotección y dónde están estos límites. Eh, y que claro, además el cuidado frecuentemente está asociado con las mujeres. Fíjense, esto conecta mucho con lo que decíamos al principio, ¿no? Es toda su culpa, toda la culpa de De ella, ella. ellas, las responsables de los cuidados. Y que si me apuras es una metáfora maravillosa bueno, no sé si maravillosa, pero maravillosa a lo mejor me van a entender en qué sentido. En cuanto a que esto es exponencial a la sociedad, ¿no? Uh Porque -huh. de repente pareciera que todos los cuidados, toda la responsabilidad de
las nuevas generaciones recae en las manos de las mujeres y los demás que estamos aquí para en esta. Así es. No, y bueno, porque, por ejemplo, hablando de cuidados, si me lo permites, el marido de Jenny, el personaje que hace Dakota Fanning, en relación con los cuidados, pues sí llega un momento, él es profesor, trabaja en una escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas veces le dice, pues es que yo no puedo ir por el niño. Cada vez que ella tiene una cita importante que tiene que ver con el trabajo que está haciendo, él le contesta que no la puede ayudar porque tiene otras cosas que hacer. Y luego vas a descubrir que pues no necesariamente es cierto, pero que es una buena forma de centrarse en sus propios problemas sin hacer mucho para abordarlos. Y ella es la que tiene que, pues, de alguna manera dividirse en todo momento, ¿no? O sea, ahí ves a Jenny, pues, tratando de apoyar, tratando de hacer su carrera, tratando de cuidar a su hijo, y pues el marido supuestamente ahí está, pero pues no como debería, no como Que debería. hay una escena y fíjate que tocas un tema que yo también tenía aquí en mi lista y que me pareció importantísimo, que creo que no siempre vemos en la pantalla, en series o en películas. Por ahí hay algunas que ya lo han abordado, que me pareció muy importante, muy interesante, justamente ver este contraste también de cómo lo asumen quizás hombres y mujeres o diferentes personas, porque claro que pues ser un adulto y un adulto además con hijos, pues implica sacrificios. Bueno, no sé Claro. si la palabra es sacrificio, pero implica decisiones, ¿no? En este sentido de, eh, pues si tengo que trabajar, tengo un matrimonio y tengo un hijo, esto probablemente está significando que el tiempo que tienes para ti va a dejar de existir o se va a reducir muy significativamente, ¿no? Y es un poco la gran eh, discusión, el gran shock que tiene la propia Jenny, que Claro. la vemos a lo largo de la serie malavariar esto, ¿no? Cómo llega a la cita, cómo va acá, sentirse culpable porque no va a estar con el hijo, pero sentirse culpable porque tiene que llegar a una cita y entonces, ¿cómo le hace para lograr este equilibrio, pero tratando de hacerlo lo mejor posible en todos los frentes, ¿no? De cocinar el desayuno, de llevarlo a la escuela, de si no va a poder ir a recoger al niño a la escuela, ver quién va a ir por el niño a la escuela, ver que el niño esté bien. Y luego tenemos al papá que ya de repente dices, no sé si reír, llorar o cachetear a este hombre, porque por un lado lo puedes entender, ¿no? Pero él siempre pone estos Ujú, pretextos de, es que tengo algo de trabajo, porque siempre es el trabajo, ujú. ¿no? Y parece ser que es un profesor muy comprometido y todo. Y luego nos damos cuenta que en realidad lo que él está haciendo es buscar espacios para él y Ujú. olvidarse un poco o un mucho de que, pues claro, es un trabajo en equipo y así como ella hace concesiones, pues él tendría que hacer concesiones y que si un día no va a tener este espacio para encerrarse en su coche, porque literal esto es lo que pasa, y escuchar música, eh, pues, ¿por qué ella sí? ¿O cómo está esta balanza muy fuera de equilibrio, ¿no? En los roles de género. Así es. Fíjate que también es algo bien interesante, ¿no? Porque de alguna manera toda esta dinámica además viene acompañada de lo que hacen otras mamás, ¿no? Otras mamás que supuestamente tienen la vida perfecta. Es que eso se da en los colegios, te juro que No, no sí. lo dudo. Ay, Es que ay, es que es impresionante, de verdad, cómo se generan estos pequeños roces y estas pequeñas competencias en esos ámbitos en donde pues hay una cierta, es que tu organización familiar es un desastre, ¿no? O sea, y la mía es perfecta.
porque pues en un momento dado, cuando Jenny le pide a una mamá del colegio que por favor le eche la mano con el niño porque va a llegar tarde y no sé qué, la otra le dice, sí, pero es la última vez. Y es que tú deberías, y es que tú no sé qué, es que tu organización familiar Y es a es cambio de, ¿te fatal. acuerdas? Que de repente porque hay Así es. otra mamá que, miren, no se me ocurrió incluirles por aquí una fotografía, pero hay otra mamá que, por lo que yo entendí, ella es mamá, no trabaja, Sí, ¿no? sí, Entonces, claro, es muy fácil juzgar si no estás en la situación, eh, y al final claro. son decisiones distintas, ¿no? O sea, creo que la serie, parte de lo que plantea está en decidas trabajar o no decidas trabajar, no es Ujú, culpa de ellas, no tendría que ser algo que se le claro, recrimine a una mujer claro. el tomar esta decisión de trabajar. Más bien, los hombres, los padres de familia, deberían de tomar un rol mucho más activo, ¿no? Y esta madre que tú estás refiriendo, eh, porque Ujú, además de todo esto, ahí aplica lo de vemos y juzgamos, ella juzga con mucha facilidad, ujú. le dice, bueno, te lo voy a cuidar, pero acuérdate que no me has dicho que si vas a participar de el evento tal de la escuela. De recolección de Exacto. fondos. O sea, o sea, no te lo Sí, estoy haciendo de manera desinteresada, ¿no? Sino hay aquí una moneda de cambio para que todo esto suceda, ¿no? Entonces, bueno. claro. Que aquí vemos además, por cierto, a las niñeras, porque estas mamás que trabajan tienen ayuda, no necesariamente Sí. 24/7, o en algunos casos a lo mejor sí, donde hay estas niñeras que pues les ayudan a ir a recoger a los niños, a hacer ciertas tareas, pues para que ellas puedan eh, pues llevar a cabo todas estas actividades que necesitan. Y mira, eso creo que nos da buen pie para hablar justamente de pues de la niñera principal, digamos, ¿no? El personaje que hace Es, Sofía Lilis. eh, primero se llama Carrie y luego se llama Josie. Exacto. Híjole, esa es la parte, yo creo que más nodal de todo esto, ¿no? Porque pues sin Carrie no sucede nada, pero sucede. Y fíjate, Carlos, que ya cuando empiezas a darle vueltas a la serie, o sea, van avanzando los capítulos y uno dice, eh, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Ella es efectivamente la que se lleva al niño. ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué hay en esta historia que hace que esté tan obsesionada con el niño de otra familia? Eh, porque es básicamente eso, dices, bueno, ¿qué clase de genio maligno es? Porque además después de un rato ni hablan, o sea, uno no sabe si es secuestro o no es secuestro, porque se comunican o no se comunican los secuestradores y demás. Eh, qué hace esta chica, ¿no? Y a la vuelta de las cosas, híjole, yo no sé, a lo mejor, sí, eh, estamos hablando de otro tema. Ya habíamos hablado de aquí se incorpora el tema de la discapacidad en algunos personajes, pero pero en el caso de Carrie se incorpora precisamente esta idea entre la discapacidad psicosocial o la neurodiversidad. Ahí hay un punto muy interesante porque primero uno piensa que esta chica trae algo en la cabeza muy extraño, ¿no? Que esté muy obsesionada por el niño y demás. Y luego descubres que es un personaje que ha sido, pues a lo largo de su vida totalmente incomprendido por todo su entorno familiar, que además tiene la mala de nacer en una familia muy complicada, pero en todos los lugares donde ella era antes Josie y no Carrie, ¿sí? Carrie es el nombre que ella adopta como un cambio de personalidad. Este, que Josie ha sido una chica que todo el mundo piensa que está loca,
O sea, así literalmente, o sea, esta niña es excéntrica, esta niña no encaja, esta niña, pues es expulsada de la escuela, esta niña, pues está mal, ¿no? Y cambia su personalidad, se va disfrazando, ella tiene un plan con el niño, pero uno nunca sabe qué plan tiene con el niño, hasta ya después que ves lo que sucede. Y finalmente es que se trata de una persona neurodiversa. Sí. Adelante, Carlos. Bueno, es que me hiciste pensar muchas cosas y vaya, muy, muy importante. Y eso le suma a esto que mencionaba, ¿no? Qué importante que una serie como esta nos presente capacidades, personajes con capacidades, con discapacidades, con neurodivergencias, quizás neurodivergencias que no conocemos tanto, que no son tan usuales. eh, y, a ver, es que quiero contarles varias cosas. Una, estamos siendo cuidadosos porque sí hemos spoilerado por ahí pequeñas cositas, pero creo que estamos dejando otras muy importantes para que ustedes disfruten la serie. Quería yo agregar que desde luego los motivos de Carrie van a ser bastante válidos. Ustedes tienen que ver por qué y a qué me refiero. Y creo que sí podemos hablar de su neurodivergencia como tal. ¿Qué es una neurodivergencia, Luz? ¿Cómo lo podemos definir? Lo podemos, o sea, lo podríamos describir como que el cerebro tiene funcionamientos neurotípicos, podemos decirle así, en donde pues todas las conexiones que uno hace en la cabeza, el cerebro es fascinante. La verdad es que lo del cerebro humano es algo fascinante. Si por ahí me permiten, pues uno puede leer un poco de divulgación acerca de los funcionamientos del cerebro y además se va a encontrar una diversidad de posturas bien interesantes, pero el trabajo de Oliver Sacks es fundamental. Ahí yo creo que, pero el ser neurodivergente quiere decir que las conexiones que hace tu cerebro para procesar la información e incluso se reflejan en tus sentidos y en la forma en que controlas tu corporalidad o no la controlas, repercute en la, yo no diría tanto en el comportamiento, sino en la manera en que te vinculas con el mundo, ¿no? Exacto. Si me permites, nada más sí un pequeño spoiler, por ejemplo, en el caso de Josie, Josie dice que ella puede oler los colores. Y sí, efectivamente, hay personas que de pronto al referirte a un color, el procesamiento dice color amarillo, también te genera una sensación olfativa que vinculas con el amarillo, ¿no? Y eso que lo va diciendo Carrie desde que es pequeñita, hace que todo el mundo la tome sin como si estuviera excéntrica, fuera rara. También, pues, la forma de controlar su comportamiento, de participar en clase, etcétera. O sea, ya indagando al cara sobre la vida de Carrie, de alguna manera se da cuenta de que pues, una de las personas que mejor, pues, mejor perfiladas la tiene es la psicóloga en la prepa. Y le dice, pues es que cada rato venía aquí, cada rato me la mandaban porque pues de alguna manera no encajaba con su comportamiento. O sea, ya tienes una expresión que te genera una etiqueta alrededor del grupo y el grupo se comporta hacia ti sin ninguna consideración hacia, hacia tu perfil o hacia tu neurodiversidad. Y muchas veces ese comportamiento, pues generalmente es excluyente. Son las conclusiones de que no se puede trabajar con esta persona, es una persona que pues parece que ni te está escuchando porque no te mira, o de pronto pues piensa en voz alta y lo que está diciendo no tiene nada congruente con lo que nosotros traemos y demás, ¿no? Y entonces eso también va generando un rechazo social que va viviendo de una manera muy particular. Y sí llega un momento en que tiene una experiencia muy fuerte en su vida y no la puede comunicar con nadie porque nadie le cree. Que eso es una de las cuestiones importantes. O sea, y cuando alguien medio le cree o medio le acepta que su padre pues no es precisamente una persona muy honorable,
Bueno, sus eh, padres en general. por decirlo menos. Este, pues ella encuentra un cierto respaldo y de pronto, pues el azar también le permite atar una serie de cabos que no había atado antes, ¿no? Entonces, sí es algo muy, muy interesante y pues sí, ya ir más lejos es hacer spoiler, pero ese comportamiento social a partir de las personas que se comportan distinto y que además queremos que encajen automáticamente dentro del molde que traemos todos, sin generar un vínculo que, donde tratemos de entender qué es lo que está pasando, pues es lo que lleva muchas veces a una persona neurodiversa a tomar el rol de, pues yo soy un desadaptado, yo soy una persona que no es aceptada socialmente y entonces pues podemos llegar a tener ciertas conclusiones, pero pues aquí Josie, Carrie, la misma persona, pues de alguna forma también aprende a cómo puede entrar en los diversos ámbitos, ¿no? O sea, finalmente sí hay una capacidad de autorregulación en muchos ámbitos que supera en algún momento todas esas etiquetas que ya traía. Porque la vemos, vaya, aprende a navegar en Sí. este mundo, digamos, en un mundo donde quizás hay más neurodivergencia de la que de repente eh, conocemos o consideramos, pero hay muchas neurodivergencias en el día a día, ¿no? Ahorita, este en particular que tiene Josie se llama sinestesia, que ahorita les Ujú. cuento un poquito más, eso no es un mayor spoiler, pero por darles también otras referencias, y por favor aquí corrígeme Luz, pero el síndrome de Down, el Asperger, el autismo, las altas capacidades también o un coeficiente intelectual más desarrollado, todo esto entra en el trastorno de déficit de atención, todas estas son neurodivergencias, ¿no? El síndrome de Down no, Ah, porque ese tiene un origen genético, exacto, pero las neurodivergencias, sí, sí, precisamente, pues ya podemos decir el espectro autista, porque ya no hablamos de grados ni nada así, el espectro autista entra como una neurodivergencia, la dislexia, la dislalia, la discalculia, es decir, el no, lo que estás pensando no es lo que estás diciendo, o lo que lees en voz alta no es exactamente las palabras que están ahí. Todos estos procesos forman parte de también esa neurodivergencia, lo que a veces lo teníamos como dificultades del aprendizaje. exacto. Que miren, qué importante porque Luz también lo dijo muy bien. Las personas con neurodivergencia experimentan el mundo de manera distinta a Así el es. resto de las personas y entonces pueden ser vistas como personas menos o más sociales por lo mismo, ¿no? Por ejemplo, para muchas personas con Asperger, el ruido, que de hecho lo mencionamos aquí en el episodio de PIT, que les Sí. recomendamos mucho, una de las doctoras tiene uno de estos grados y de repente se da cuenta que uno de los pacientes lo tiene, ¿no? Y entonces eso hace una pequeña, gran diferencia para decir, Ujú. cerrando la puerta, esta persona va a estar mejor, porque no Sí. va a estar expuesto a esto, ¿no? Y a veces no nos dábamos cuenta que un niño, pues pensábamos que estaba mal o se usan adjetivos de repente no muy adecuados para alguien que cambia las letras de orden o que Sí. cambia los números o que tiene estas dificultades. Y en este caso en particular, fíjate que esta es la segunda vez que yo me encuentro con Ujú. una película o serie que aborda esta neurodivergencia en particular, que es la sinestesia. Especie. ¿Cómo está definida? Es un fenómeno perceptual en el cual el estímulo de un sentido involuntariamente lleva a otro sentido, ¿no? Entonces aquí está mucho, ya lo decía, en colores que detonan aromas, ¿no? Pero pudieran ser eh, sonidos, pudieran ser sabores y demás. Eh, yo la primera vez que tuve
pues, contacto, digamos, a través de una ficción con la sinestesia fue a través de una película que me gusta mucho, que se las recomiendo, que se llama Música. Es una película de hace un par de años, Ujú. protagonizada por Rudy Mancuso, que es un músico, es actor, y él tiene sinestesia. Porque me pareció muy interesante la manera en cómo lo resuelve y creo que música les puede ayudar un poco a entender esto. Creo que lo hace ver un poquito más cool o más padre de lo que a lo mejor es. Pero, ¿cómo lo experimenta él? Imagínense que en el día a día ustedes fueran al parque y nosotros en el parque pues tenemos como esta capacidad de enfocar nuestra atención y escuchar solo lo que estamos viviendo nada más. Pero para él no es así. ¿Qué sucede con él? Cuando él está en el parque, eh, empieza a escuchar los sonidos del parque y imagínense que esto es 24/7, no nada más en ese momento, todo el tiempo. Él empieza a detectar y su cerebro detecta en ese parque los ritmos que hay. Y entonces, esta es de hecho una escena de la película. Yo estaba fascinado porque dije, wow, qué increíble, a lo mejor qué increíble entre comillas, ¿verdad? Porque dije, qué increíble que su cerebro encuentra ritmos y encuentra música todo el tiempo. Claro, creo que la palabra está en todo el tiempo, ¿no? Porque eso hace, por ejemplo, que él de repente Sí. desconecte de lo demás porque está siendo absorbido por los sonidos que eh, está detectando a su alrededor, ¿no? Y vaya, me parece fascinante desde un lado, desde el otro lado me parece muy retador para una persona que tiene esta neurodivergencia, porque tiene que navegar entre esto que le está comunicando su cerebro, que está detectando su cerebro, y la realidad, su relación con el resto de los personajes, ¿no? Entonces, bueno, esa es la sinestesia. Digo, aquí la serie Oherfold les dará una guía. La otra película se llama Música, que si Ujú. no me falla, creo que está en Disney Plus o en Prime Video. Y bueno, él lo resuelve visualmente, entonces creo que eso, eh, pues al menos a mí me ayudó mucho a entender y decir, ok, ok, puedo de alguna manera identificar cómo funciona para este personaje en la ficción y cómo funciona para él en su vida, Sí. ¿no? Que está, y bueno, él es músico, entonces claro que pues de alguna manera le ha encontrado pues una manera positiva quizás de funcionar alrededor de todo esto, ¿no? Pero bueno, lo decíamos un poco al principio cuando hablábamos de psicología, ¿no? Hay muchas cuestiones Sí. de estas que son fascinantes. Bueno, yo lo digo como fascinantes, pero te digo, no sé qué tanto una persona que tenga alguna de estas neurodivergencias lo piense siempre como tan fascinante, porque al final es un reto para la persona que tiene esta neurodivergencia estar, aprender a navegar y a funcionar en el mundo. Y para nosotros, seamos o no seamos neurodivergentes, pues poder ser mucho más incluyentes con el resto de las personas. Sí, así es. Yo pienso que hay un elemento muy importante que tiene que ver con el autoconocimiento, ¿no? O sea, yo navego y con la autoaceptación, con aceptar desde dónde estoy vinculándome con el mundo. Y en la medida en que uno lo conoce más o se adentra más, de alguna forma también pues permite una mayor armonización, ¿no? Porque ya uno sabe desde dónde sus sentidos lo relacionan con el mundo, ¿no? Pues el caso de Carrie es que ella no sabe qué tiene, todo el mundo piensa que está loca, o sea, literalmente así lo mencionan, y entonces, pues le pones esa etiqueta y los comportamientos sociales son distintos. Esa es una de las cuestiones que de alguna manera impactan, ¿no?
Y creo que la serie lo pone ahí sobre la mesa diciendo, pues podemos hacer un mejor mundo si nos entendemos mejor desde donde estamos, pues, vinculándonos. Exacto, si nos entendemos mejor y si nos respetamos mejor, ¿no? Que creo que también es algo que pone sobre la mesa la serie, ¿no? Como dar esta libertad al resto de las personas para que pues puedan experimentar y desarrollarse en el mundo de la mejor manera, ¿no? No, si desde el cuidado, tengo esta pregunta, Luz. Okay. ¿Cuál es la diferencia, o tú cómo lo verías, cuál es la diferencia entre el cuidado y la sobreprotección? Híjole, el cuidado está basado en el reconocimiento y en el respeto, Carlos. Y es muy difícil no sobreproteger, pero sobreproteger a una persona tiene que ver con el pensar que sus características lo limitan y por lo tanto yo hago por él o por ella todo lo que tiene que ser, tomo decisiones, pero es que mi visión es el de mirar a una persona desde las limitaciones. Si tú aprendes el tema del cuidado de otra manera, tienes que aprender a ver a la persona desde sus posibilidades. Exacto. Y hablando de las posibilidades, pues implica reconocimiento de esas posibilidades y también de cuáles son las limitaciones e impulsar las posibilidades con las necesidades y los deseos. O sea, llega un momento en que uno tiene que dejar de tomar decisiones. A mí el tema, por ejemplo, de Peter y su hermano, en donde Peter tiene que tomar todas las decisiones por el hermano, cuando deja de reconocer que el hermano es un adulto, que el hermano es una persona que tiene capacidades, tiene competencias, pues es una persona autónoma eh, y que una de sus necesidades es no vivir con dolor. Por lo tanto, no tiene que esforzarse tantísimo. Dice, pues es que yo tengo una silla de ruedas que además es buenísima, y la quiero usar, porque a veces la sobreprotección tiene que ver con mis necesidades como supuesto cuidador. O sea, con mi ego, sí, ya lo dije, con mi ego, ¿sí? De decir, yo estoy haciendo todo, me estoy dejando la piel, estoy haciendo todo por ti, pero pues no te estoy dejando ser. Y eso es lo más relevante, ¿no? El cuidado es dialógico. Es la conciencia de cuidado no se da solamente de una persona hacia otra, sino que se construye mutuamente. Claro, y que creo que lo vemos muchas veces, eh, desde que somos niños, te acordarás que ya luego había estas tareas que eran muy sencillitas, de que ya el niño elija su ropa, ¿no? Entonces son como estas pequeñas acciones que van haciendo que la otra persona o la persona a la que se le está dando el cuidado vaya tomando cierta autonomía. Sí. Y me gustó mucho esto que dijiste de desde la posibilidad, ¿no? En el sentido de, a veces, si tenemos alguna persona con síndrome de Down o con Asperger o con autismo, además, hay como estas necesidades de vamos a protegerle en lugar de vamos a darle herramientas para que pueda, pues pueda navegar el mundo y pueda desarrollarse en el mundo e idealmente, no sé, yo lo pienso mucho, mi mamá siempre ha dicho que siempre quería que sus hijos fueran, que aunque a ella le iba a doler que se fueran, pues que tenía que prepararlos para que se fueran, ¿no? Y que si hacía bien su trabajo, sus hijos iban a volver, ¿no? Porque iban a tener buenos recuerdos de la infancia y iban a quererla ver, pero pues que ella no quería hijos que estuvieran ahí en la casa metidos, en lugar de hijos o adultos después, o jóvenes en su momento, adolescentes, que pues pudieran desarrollarse, crecer y demás. Así es, sí, sí es. Ahora, lo que sí es que pues te toma más tiempo y te toma más atención y y le requiere más energía a tu cerebro. Claro. Porque una cosa es decir, por ahí va y así se hace, pues eso
el desgaste va a ser con el uso de la fuerza, obligando a la otra persona a hacer lo que tú dices, ¿no? Y lo demás te toma tiempo, te toma diálogo, te toma comprensión, porque a veces no puedes entablar el diálogo, te toma unas decisiones contigo mismo y eso, pues también es más energía involucrada en esto. Pero al final creo que es mucho más gratificante. Así es, y le apuestas a la calidad de vida, básicamente. Creo que para cerrar, lo único que me quedaría decir, estoy pensando, la serie se llama Toda su culpa y creo que al final lo que la serie nos propone es más bien, más que asignar culpas, tomemos responsabilidades. Así es. Y, y tomar responsabilidades, pues pasa por muchas otras cosas. A mí me gusta esa parte porque sí, cuando los personajes empiezan a tomar responsabilidades, también toman riesgos. Riesgos que no, o sea, riesgos de tener etiquetas, riesgos de que de alguna manera se les diga que así no van las cosas, riesgos de retar a las expectativas sociales, pero finalmente sí uno ve que poco a poco las cosas se van asentando de otra manera y los vínculos se van transformando, ¿sí? En vínculos que, como tú dices, ¿no? Ejercer la libertad, pues muchas veces significa tomar la responsabilidad por hacer las cosas diferente. Y cuando tú tienes una dinámica en donde todo está encapsulado, pues nadie es libre. Exacto. Todos somos prisioneros, ¿no? Cuando empezamos a transformar las cosas, que ahí es donde va una cuestión que tiene que ver con las decisiones y los dilemas morales, que vaya que sí los van a ver y no les hicimos spoiler. No, fuimos muy cuidadosos, sí les damos pistas, pero créanos que quién se llevó al niño, por qué y cómo se descubre y otros giros muy inesperados en el último episodio, no se los hemos Sí, spoilereado, así que van a disfrutarla mucho. sí, sí, exactamente. Y pues eso es muy significativa. Yo diría que eso la hace muy significativa. Buenas actuaciones, buenas vueltas de tuerca, que eso es lo que tiene, hace una narración muy interesante. Y al final yo creo que te deja reflexiones sobre muchos ámbitos. Sí, la verdad es que sí, porque estos dilemas éticos, morales, sociales que pone sobre la mesa, hay una última decisión o acción que toma Marisa al final, que no se las vamos, porque ella cae en cuenta de ciertas cosas, de sus dinámicas de pareja, familiares, que la llevan a, pues sí, a tener que decidir qué quiere para ella, para su futuro y para su hijo. Así lo vamos a poner para no spoilerear nada. Eh, y es bastante fuerte, bastante interesante. La serie lo hace muy bien porque nos pone estas piececitas a lo largo de los episodios y entonces todo hace sentido. Eh, y fíjate que también tú mencionabas esta cuestión del riesgo y pensaba en, es que si no tomamos estos riesgos, no hay crecimiento, ¿no? Y algo que vemos Exacto. en la serie es, vemos personajes muy complejos, personajes que pudiéramos pensar que pueden ser nuestros vecinos o gente que conocemos y demás, y vemos crecimiento. Vemos que hay cambios en todos los personajes, porque a los personajes les caen 20 muy importantes. Sí, exactamente. Vemos personas que tenían una vida normal, tranquila, hecha, que de pronto se meten en una situación en donde hay crecimiento y el crecimiento es compartido. O sea, eso también, el camino de desarrollo está entrelazado con respuestas, actitudes y acompañamiento. Sí, pues miren, véanla. Vean All Her Fault, que la encuentran en Peacock o la encuentran en Prime Video. Luz, como siempre, es un gran gusto compartir contigo. He disfrutado muchísimo este Dilo con Igualdad de Género.
No, muchas gracias a ti, Carlos. Yo también lo disfruto muchísimo y pues, ¿qué te digo? Vamos a continuar con otras producciones porque pues hay muchísimo en la oferta en estos Ay, sí. días de tantas No, 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 premiaciones. no nos da luego tiempo de hacerles tantos hilos como quisiéramos. Por favor, déjenos en los comentarios, háganos ustedes también recomendaciones. Nosotros los estaremos leyendo, ya sea en el canal de Blue Media o en el de la Escuela de Humanidades y Educación del TEC de Monterrey en la región Ciudad de México. Déjenos su like, por favor, suscríbanse al canal. Y bueno, yo solamente les diré que pues descubran ustedes de quién es la culpa, si es la culpa de alguien, de alguno de estos personajes, quién es el culpable. Y miren, si quieren echarle la culpa a alguien, nos la echan a nosotros, que vamos a estar muy contentos de ser culpables de que ustedes hayan visto su peor pesadilla u All Her Fault. Gracias por acompañarnos y nos vemos muy, muy pronto en otro Dilo con Igualdad de Género.